Bueno, vámonos con sistema reproductor. Voy a hacer un esfuerzo con mi voz porque he estado barro también de la garganta. Es como una laringitis. Entonces, y son bastante. Pero bueno, vamos a darle. Estoy compartiendo, me comentan, por favor. Sí, profe, sí, ya se ve. Ok. Entonces, sistema reproductor femenino porque el masculino lo Sí, vimos. profesor. Ok, gracias. Entonces, constitución. Ya sabemos que está constituido igual que el masculino en genitales externos y genitales internos. Acuérdense, interno, siempre te acuérdense de eso. Interno es lo que yo no veo a simple vista. Lógicamente, sin ropa, desnudo, no lo veo. Entonces eso es interno. Lo externo es todo aquello que yo pueda ver. Sin ropa, lógicamente. Entonces, los genitales internos van a estar los ovarios, que son eh, las gónadas femeninas, las trompas de falopio, lo que son el útero y lo que es la vagina. Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos la vagina, aquí tenemos el útero, tenemos las trompas, que parecen un bracito, y tenemos el ovario. Ok. Y en lo que son los genitales externos tenemos la vulva. Aquí vemos en una imagen cadavérica, vamos a ver lo mismo, aquí vemos el recto hacia la parte posterior, ¿verdad? Vemos la vejiga hacia aquí, hacia adelante, aquí vemos el útero, miren, inconfundible, y lógicamente él va hacia lo que es este canal que tenemos aquí, que es la vagina. Miren que las paredes de la vagina están adosadas una contra la otra, a excepción de lo que es el fondo, ¿verdad? Ya en el fondo vamos a encontrar, o en la porción más interna, el tercio más interno, vamos a encontrar como el cuello uterino mmm, desemboca ahí en la vagina. Entonces miren que en esa zona las paredes ya están separadas. Situación. Entonces veamos dónde van ubicados estos genitales internos. Están ubicados en lo que se considera la pelvis menor. Entonces esto que tenemos debajo de esto, que es la línea iliopectínea, que es esta, o línea circunferencial o línea terminal superior, que es la que nos va a dar aquí todo esto, lo que es la entrada a la pelvis, a esa pelvis. Lo que está debajo de esa línea sería la pelvis menor, ¿sí? Eso que tenemos ahí abajo. Se considera pelvis menor. Y ella, lógicamente, si la miramos desde abajo, va a tener, miren, aquí está esa pelvis menor, va a tener un espacio. Los genitales externos van a estar ubicados en esta zona que se conoce como periné, que después veremos en la próxima clase, que mañana, sí, mañana yo tengo, bueno, mañana yo miro a ver, pero vamos a ver si mañana vemos periné. Entonces aquí está ubicado en lo que es el periné. El periné tiene, si lanzamos una línea desde la tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática, entonces vemos que se forman dos triángulos, ¿verdad? En este rombo se están formando dos triángulos, uno hacia adelante anterior y uno posterior, se conocen como región anterior o región urogenital. Uro, porque recuerden que aquí desemboca lo que es el aparato urinario, y genital porque aquí están también los órganos genitales. Y hacia atrás encontramos la región posterior o región anal, que es donde está ubicado el ano. Los ovarios es la glándula sexual más femenina, y que por su secreción ella es una glándula mixta, al igual que lo es en lo que es la parte exocrina, produce el ovocito secundario. En su parte exocrina produce el ovocito secundario, que es lo que comúnmente se denomina óvulo. ¿Okay? Y en su parte endocrina
produce hormonas, estrógeno, progesterona y alguito por ahí de testosterona. Son dos, ¿verdad? De lado y lado. Fíjense que se forman también en lo que es en la cavidad abdominal, igual que lo hacen los testículos, porque los testículos son homólogos. La diferencia es que los testículos luego van a descender hasta las bolsas escrotales, pero los ovarios no, los ovarios van a permanecer ahí en el abdomen, en la parte más inferior, en lo que es la zona pélvica. Tienen también la misma forma ovoide que tenían los testículos. Su longitud es de 3 a 5 centímetros y tienen un espesor de más o menos 1 centímetro. Van a poseer dos caras, una cara lateral, que va a virar hacia la parte lateral, y una hacia la parte de afuera, o cara lateral o cara externa, y una cara medial o cara interna. Y va a presentar un borde superior, anterior y un borde posterior. Entonces aquí vemos a esta mujer, esto sería posterior porque aquí vemos el recto, aquí vemos la vejiga, esto sería anterior, entonces habría un borde anterior y un borde posterior. Y lógicamente, así como el testículo, como es su forma es ovoide, va a tener dos extremidades o polos, un polo superior y un polo inferior. Aquí nos dice también que está irrigado por lo que es la arteria ovárica, que es rama de la arteria aorta, al igual que la arteria espermática. Ahora, la arteria espermática también es rama de la aorta. Son los famosos vasos gonadales. Bueno, lógicamente la irrigación no es toda de ella, también se da, no solo esta arteria, miren aquí, la arteria ovárica. Recuerden que en el varón es la misma, pero en el varón se llama arteria espermática o arteria testicular. Aquí la vemos. Listo. Pero ella no es la única irrigación que tiene el ovario. El ovario también está irrigado por la uterina, que la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. También va a dar una rama aquí laterales que van hacia el ovario y también hacia la trompa. Entonces va a tener doble irrigación, que después veremos cuando veamos la irrigación. Sus medios de sostén, ellos tienen unos medios de fijación, está sostenido, está fijado por todos estos ligamentos que los vemos aquí. Miren cómo él está bien fijadito. Aquí tendremos su extremidad superior o polo superior y su extremidad inferior o polo inferior. Vamos a encontrar entonces unos ligamentos. Vamos a encontrar el ligamento lumbovárico, que aquí no lo vemos, que estaría hacia atrás, va hacia lo que es la región lumbar, y desde allí va a ir hasta el ovario. Vamos a encontrar el ligamento uterovárico, que es este, ¿sí? O ligamento propio del ovario, le dan el nombre a algunos. Miren que va desde el útero, desde esta zona de los cuernos uterinos hacia el ovario. Vamos a encontrar también lo que es el ligamento tubovárico, que es este que vemos aquí. Miren, este ligamento, que es el tubo ovárico, va desde tubo, hace parte, también se le da el nombre a la tuba, ¿sí? Uterina o trompa de falopio. Entonces, tubo ovárico, ¿verdad? Este ligamento, miren, tubo ovárico, que me ayuda a fijar y me ayuda a fijar la fimbria, que es esta parte de la trompa de Eustaquio, que en su momento veremos. Continuamos también, pues otro medio de fijación va a ser este medio que tenemos aquí. Miren, aquí se nota que va desde la trompa de falopio hasta el ovario y se denomina mesoovario. Todo esto es un meso, todo esto que tenemos aquí. También va a tener este, que es el ligamento suspensorio del ovario. Miren este ligamento que viene aquí en la parte posterior. Ligamento suspensorio del ovario, que fíjense que por ahí es donde entra la arteria ovárica y va a salir la vena ovárica de cada lado. Entonces, repasando, tenemos un ligamento suspensorio del ovario, un ligamento uteroovárico, tenemos el mesovario, ¿verdad? El ligamento también tubo ovárico, que va desde aquí, desde la trompa de falopio, hacia el ovario, hacia
la extremidad superior del ovario. Aquí lo tenemos. Miren los ligamentos suspensorios que le hablaba, este que viene entrando por aquí, y por ahí también entra la arteria ovárica. Es el que mejor lo sostiene, es el ligamento que le da más fortaleza, más sostén a ese ovario. Va fijado hacia arriba en lo que es la fosa ilíaca. Aquí tenemos esto que es el mesovario, este pedazo. Todo esto, nosotros vemos aquí, todo esto, todo, se le llama mesosalpins. Acuérdense que este vocablo salpins significa trompa. ¿Se acuerdan de cuando veían en faringe los músculos, cuando le hablaban de el músculo salpingofaringeo? Porque iba desde la tuba auditiva o trompa de Eustaquio hasta la faringe. Entonces, aquí también tenemos ese salpins, todo lo que es salpins tiene que ver con una tuba o trompa. Por eso cuando nosotros quitamos la trompa, se denomina la cirugía salpingectomía. ¿Okay? Listo. Entonces, aquí vemos, todo esto sería el mesosalpins, pero esta parte, mírenla aquí, que está bastante delimitada, es lo que se conoce como ligamento tubo, porque viene de la trompa de Eustaquio, o tuba, perdón, de la trompa de Falopio hacia el ovario. Entonces se llama ligamento tubo ovárico. Aquí tenemos también, aquí que con el útero que encontramos el ligamento útero ovárico o ligamento propio del ovario, perdón. Este va, miren a lo que son estos, que son conocidos como los cuernos, muy cerca de donde se une con la trompa de Falopio, se une a lo que es el útero. En esa zona de la trompa que se conoce como intramural o intersticial. Y por allí, por este ligamento, es por donde ingresa la rama ovárica de la arteria uterina. Bueno, que algunos le dan el nombre de tubo ovárica porque parte de ella también toma hacia la trompa de Falopio. Aquí vemos el mesovario de otra manera. Viéndolo aquí, esto sería la trompa, esta que está arribita, y esto sería el mesosalping, y esto que me está sosteniendo, que parte del mesosalping, pero se conoce como meso ovario. ¿Okay? Esta zona que miren que está aquí. Veamos las relaciones. Aquí tenemos los ovarios, esto es el útero, las trompas de Falopio y los ovarios que los vemos aquí de naranja. ¿Okay? En la nulípara, ellos se ubican en lo que es la fosa retrovárica, también conocida como fosa ovárica, en la mujer que no ha tenido hijos. Y en la mujer que ya tuvo hijos, se ubican en lo que es la fosa de Claudio, cambia un poco. Lo que hace es la fosa retrovárica, o sea, se va hacia la parte posterior, en la mujer que ya ha tenido hijos. ¿Con quién se va a relacionar? Pues se va a relacionar con los ovarios se van a relacionar, pues lógicamente con la trompa, ¿sí? Con la trompa de Falopio. Se relaciona también con el mesovario. ¿Sí? Se va a relacionar hacia atrás, pues con el recto que está por aquí detrás, con el fondo de saco recto uterino, que sería todo esto, también conocido mayormente como fondo de saco de Douglas. Recuerden que el hombre también lo tiene, pero en el hombre no se llama así, ya lo habíamos visto, porque en el hombre es mucho más pequeño, en la mujer es mucho más amplio y se conoce como fondo de saco de Douglas. O también le puede dar el nombre de saco recto, no hay problema. También va a estar
relacionado con lo que son los cuernos uterinos, están aquí los cuernos del útero, y también la arteria ovárica y el ligamento lumbovárico, ¿verdad? Ese ligamento que viene desde la parte posterior, que es el ligamento lumbovárico. Relaciones, mírenlas aquí, lateralmente, lo que es la fosa ovárica. La fosa ovárica también se conoce como fosa de Krauss, en algunos en la nomenclatura antigua. Y esta fosa está delimitada, miren, va a estar delimitada hacia la parte posterior por estos vasos que vienen aquí, que son los vasos ilíacos internos, lo que es la arteria ilíaca interna, la vena ilíaca interna y el uréter, que aquí no lo vemos, pero que va en esa zona, ¿okay? Que viene entrando desde aquí, miren, por aquí viene, y entra así, aquí. Desde acá viene así, ese uréter. Tenemos también hacia adelante, hacia la parte de adelante, se relaciona con el ligamento ancho, que es este ligamento que está aquí, que es todo esto, que llega hasta el útero, que cuando veamos los elementos de fijación del útero vamos a hablar de él. Hacia arriba se va a relacionar con estos vasos, que son los vasos ilíacos, la arteria ilíaca, ¿verdad? Común, que aquí se dividió en interna y toma hacia abajo, y estos que serían la ilíaca externa y la vena ilíaca externa, arteria ilíaca externa y vena ilíaca externa. Y por debajo vendrían los vasos, por aquí vendrían los vasos umbilicales. Por esa fosa también pasa lo que es el nervio obturador. Ahí la vemos, esa fosa de Krauss, que es donde se ubica el ovario como tal. O fosa ovárica también, como ustedes le quieran decir. Aquí entonces vamos a ver lo que es la irrigación. Ya sabemos que la irrigación, pues parte viene de lo que es la arteria ovárica, que viene de la arteria aorta directamente, y que ingresa a través del ligamento suspensorio del ovario. Miren, aquí da dos ramas. Una rama tubovárica y una rama ovárica. Miren acá. Entonces fíjate que parte de ella va también a irrigar lo que es la trompa. ¿Pero qué porción de la trompa? La porción más externa de la trompa. En cuanto a la irrigación por la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna, miren, aquí entra la arteria uterina a través del ligamento ancho, ella va a ingresar, y miren cómo sube lateralmente a todo lo que cuando llega al cuerno del útero, pasando lo que es el ligamento tubovárico, aparece, aquí va a dar una rama, se va a dividir, una rama también conocida como tubovárica, que viene hacia acá, hacia arriba, y otra rama, que es la rama ovárica. Estas se van a anastomosar con las rama tubovárica y con la rama ovárica que son rama de la arteria ovárica, rama de la aorta. Y entonces van a formar un arco, este arco que está aquí, un arco vascular, el arco vascular tubovárico. Las venas, pues lo que es esta porción superior va a drenar a través de este plexo que vemos aquí, que es el plexo pampiniforme. ¿Se acuerdan que en el varón también existía ese mismo plexo con el mismo nombre? Entonces el plexo pampiniforme, y de allí va a pasar a la vena, va a desembocar en la vena ovárica, que va a drenar la del lado izquierdo, drena la vena renal, que ya a la vena renal, ya lo habíamos visto también en el varón, que drena la vena renal, a la vena renal izquierda, lógicamente, y luego a la vena cava inferior. Y la del lado derecho sí va a drenar directamente a la vena cava inferior. ¿Okay? Tenemos también que la otra porción de ese arco, del arco vascular, también va a drenar a través de la vena, de esta vena, que es la vena uterina, ¿sí? Miren. Y ella va a desembocar en la vena ilíaca interna, y esta a su vez después en la vena ilíaca común, y luego
en la vena cava inferior. Miren que aquí nos recuerda que la derecha va a la vena cava inferior directamente, mientras que la izquierda lo hace primero, lo hace a la cava inferior, pero a través de la vena renal primero. En cuanto a la inervación, pues está dada por lo que es parte de lo que es el simpático, desde T4 hasta L4, más o menos. Y también lo hace a través de el plexo sacro, lo que es la parte parasimpática. Y también tiene una inervación a través del nervio pudendo o pudendo interno, como se conocía anteriormente. Muy parecida a también la del varón. Recuerden que es muy homóloga esa inervación. Las trompas de falopio son dos también. Y se van a que es ese ovocito secundario que se desprendió, que se maduró en el ovario y se desprendió y que fue captado por la fimbria, conducirlo hasta llegar al útero, ¿verdad? En el caso de que sea fecundado, pues va a conducir lo que es el cigoto o huevo fecundado, y en el caso que no sea fecundado, va a conducir ese ovocito secundario que ya después de 72 horas no tiene poder para ser fecundado. Esta trompa tiene un epitelio estratificado también cilíndrico y ciliado, tiene cilios, y estos cilios ya lo hemos visto que ellos se van a mover en el sentido desde la parte más externa de la trompa hacia el útero, ya eso lo hemos estudiado, así que ahí no nos vamos a demorar mucho. Tiene más o menos 14 centímetros de largo, de 3 a 8 milímetros de espesor, posee dos orificios, ¿verdad? Un orificio externo, que sería este, el de la fimbria, o también conocido como orificio abdominal, y un orificio interno, o conocido también como orificio uterino. Se encuentra también, esta está dentro de este ligamento ancho y dentro de lo que es esto que lo está ayudando a sostener este meso, que es el mesosalpins, que ya vemos que de ahí sale el ligamento tubovárico, ¿verdad? Entonces aquí este mesosalpins, recuerden que este es el mesovario y este sería el mesosalpins. Por allí van a pasar lo que son, a través de ese mesosalpins, lo que son las arterias uterina y la arteria ovárica, ¿verdad? Y que se van a encontrar aquí. La trompa de falopio está dividida en unas secciones. Nosotros la habíamos dividido en 3 tercios y esa es una división anatómica también. Tercio proximal, tercio medial, tercio distal, o tercio interno, tercio medio y tercio externo. También, de acuerdo a la forma que ella tiene, también se divide. Y entonces tenemos la porción más externa, que se conoce con el nombre de pabellón o infundíbulo, que es la parte más amplia, y lo que es la ampolla como tal, que es la porción más larga. De esta ampolla, característica especial, miren que ella coincide con lo que es el tercio externo del que hablábamos, y allí es donde en esa ampolla se dice que se da lo que es la fecundación, la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide. Luego se va haciendo cada vez más pequeño, miren, tiene una forma como de embudo, va desde más ancho hacia menos ancho, y luego aparece lo que es el istmo, que es la parte más estrecha, ¿verdad? O donde está la parte donde se estrecha, después que viene de esta parte de la ampolla aquí, que es más anchita. Y luego llegamos a lo que es la zona llamada intramural, y en algunos libros le dan el nombre de intersticial, que correspondería al tercio interno o tercio proximal. Aquí la vamos viendo, miren, toda esta parte, que esta curva que está rodeándome al ovario. Miren que esa zona del infundíbulo tiene unas prolongaciones, que hay una que es la más grande de ellas, parece como los pétalos de una orquídea. Y esa, la más larga de ellas, se le da el nombre de fimbria.
fimbria. Ahora, ¿qué importancia tiene ella? Que ella es la que está más cercana a lo que es el ovario y por ahí debe discurrir lo que es el óvulo para que pueda ingresar por este orificio, el orificio abdominal de la trompa de falopio u orificio externo. Okay. Allí vemos las trompas, miren, esto es el útero y las trompas coloreadas de salmoncito. Esto sería el intersticio o intramural, la zona del istmo, la zona de la ampolla y lo que es el infundíbulo y aquí la fimbria, esto que parece una manito. Ustedes ven aquí así, eso suena más a mano. Mírenla aquí, parece una manito, esa fimbria. Y está prácticamente como si estuviera rodeando parte de lo que es ese ovario. El infundíbulo ya, entonces la parte más externa, ¿verdad? Tiene forma de embudo, es bastante móvil. Por fuera pues está cubierta por peritoneo. Y tiene lo que es la fimbria más larga, que está en contacto con lo que es el ovario, que se conoce como fimbria ovárica. Aquí la vemos. Esta es la ampolla, esta zona que tenemos acá, lo que es la ampolla, que es la parte más larga de la trompa, lo que constituye lo que hablábamos del tercio externo, junto con el infundíbulo. Aquí se da la que es la fecundación del ovocito secundario, como ya también lo hemos hablado, ya lo hemos conversado anteriormente. El istmo es el tercio medial de la trompa, corresponde a ese tercio medio, y es la parte menos móvil, es la que está más fija por el mesosálpico. Y está ubicado entre lo que es la salida del ligamento redondo y del ligamento propio del ovario. ¿Okay? O sea, ahí está ubicado entre esas dos estructuras. Lo que es el ligamento propio del ovario y lo que es el ligamento redondo. Bueno, okay, no se ve bien. Esto sería la porción intrauterina o intramural o intersticial, también le dan el nombre, que es aquella que ya ingresa a lo que es el útero como tal, a esta zona del útero que también se le da el nombre de cuerno uterino o ángulo superior de la cavidad uterina. Y allí vamos a encontrar el orificio uterino u orificio interno de la trompa, por donde va a salir lo que es el ovocito secundario no fecundado o el cigoto, que ya es el ovocito secundario fecundado. ¿Cómo da su irrigación? Bueno, la irrigación ya sabemos que también es rama de lo que es la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal. Cuando ingresa por el ligamento suspensorio del ovario, se divide, ahorita lo vimos, cómo se dividía en una rama ovárica y en una rama tubárica y en una rama ovárica, por un lado. Y por el otro lado, de la uterina, también se desprende a este nivel lo que es la rama tubovárica, que va a dar irrigación al ovario, y otra hacia arriba, lo que es la trompa. Ambas ya saben que se anastomosan y van a formar el arco, este arco arterial, ¿sí? Que se conoce como arco tubario o tubárico, donde se va a unir lo que es la rama de la arteria uterina con la rama de la arteria ovárica. En cuanto a las venas, pues el drenaje también es igual, lo hace a través de las venas, las porciones más externas a través de la vena ovárica. La izquierda ya sabemos que drena a la vena renal izquierda y de ahí a la vena cava inferior, y la del lado derecho, la vena ovárica del lado derecho, que drena directamente a la vena cava inferior. Y también va a drenar esta porción, las porciones más proximales al útero, a través de la vena uterina, que drena en la vena ilíaca interna y la vena ilíaca común y luego la vena cava inferior.
La inervación va a estar dada también, una inervación simpática y parasimpática. La parasimpática a través del plexo sacro, de los nervios espláncnicos de la pelvis, y la simpática a través de ese plexo sacro también del útero vaginal, de lo que es el plexo útero vaginal. Allí vemos cómo vienen esos. Miren, aquí está el plexo sacro como tal. Y miren cómo me está dando inervación a toda esta zona, incluyendo la trompa de falopio. El útero. Entonces, a diferencia del ovario y la trompa de falopio, el útero es único, ¿sí? Va en el centro, supuestamente. En el centro es único, es un órgano único, no es par como son los otros. Es un órgano muscular, tiene una gran cavidad, él es hueco, y esa cavidad está tapizada por mucosa, ¿verdad? Y su función es la de anidar al huevo fecundado o de recibir a ese huevo fecundado, ¿verdad? Durante lo que es la gestación y luego expulsarlo en el momento del parto. Mide de 6.5 centímetros de largo a 2 centímetros más o menos de ancho. Va a tener dos caras, pero será una cara que mira hacia adelante, será una cara anterior, y una que mira hacia atrás, que será la cara posterior. Va a tener unos bordes laterales, entonces un borde lateral izquierdo y un borde lateral derecho. Va a presentar tres capas que vemos desde afuera hacia adentro. La más externa sería el perimetrio. La más interna se conoce como endometrio, que es aquella que se descama, es aquella que todos los meses aumenta de tamaño para anidar al huevo fecundado en el caso de que se produzca concepción o se produzca fecundación, como ustedes le quieran decir. Y la capa que está entre las dos, entre el perimetrio, que es la más externa, y el endometrio, es esta capa que ustedes ven bastante gruesa, que es el miometrio, que es la capa muscular de músculo liso. ¿Okay? Por lo tanto, es un músculo que se va a contraer involuntariamente, ¿verdad? Vamos a encontrar también en él unas partes. Él se divide en lo que es un fondo, que sería toda esta zona, en un cuerpo, que es este triángulo que ustedes ven aquí, todo esto que es como triangular, con una base superior, y un cuello o cervix, que sería todo esto, cuello uterino o cervix. Ese cuello uterino se une con el cuerpo en una zona donde hay un estrechamiento que se conoce como istmo uterino. Y en este estrechamiento de este conducto que se conoce como orificio cervical, porque es del cervix, orificio cervical interno. Y este que vemos acá, que protruye hacia lo que es la vagina, esto es vagina, se conoce como orificio cervical externo. Ese orificio cervical externo es el que nosotros vemos cuando hacemos especuloscopia, cuando vamos a hacer una citología, es ese orificio que nosotros vemos ahí en el útero. Ahora, este cuello uterino va a tener dos porciones. Una porción pélvica, que sería esta, miren que va desde aquí, desde el istmo, hasta lo que es los músculos vaginales, y una porción vaginal o intravaginal, que es este pedazo que vemos aquí, que es el mismo cuello, pero que está penetrando en lo que es la vagina. Aquí se van a formar lo que son los fondos de saco vaginales. Entonces, si lo miramos así, vemos aquí dos fondos de saco, sería lateral derecho, fondo de saco vaginal derecho, lateral derecho, fondo de saco vaginal lateral derecho y fondo de saco vaginal lateral izquierdo. También hay un fondo de saco vaginal anterior y un fondo de saco vaginal posterior, que después veremos. Aquí vemos cómo es la ubicación de ese útero. Entonces el útero normalmente vemos que hay unos ejes. Este es el eje pélvico, miren. Ese eje pélvico va desde lo que es la vulva hacia lo que es la parte posterior.
lo que es sacro como tal. Pasando por aquí por el istmo, miren que este es el istmo. También tenemos un eje longitudinal del útero y tenemos un eje longitudinal del cuello. Todos ellos, miren dónde coinciden. Coinciden aquí en esta zona que se conoce como istmo del útero. Se dice que el útero debe estar en una posición de antero, o sea, hacia adelante, versus, o sea, doblado hacia o flexionado hacia adelante. ¿Sí? Eso es lo que nos dice que un útero debe estar normalmente en este sentido, en antero versus flexión. No debe estar en retro versus flexión, o sea, doblado hacia atrás, hacia retro, sino que debe estar hacia adelante, antero. Esa es la posición correcta de un útero. ¿Okay? Aquí, ¿se acuerdan que les hablé de los fondos de saco vaginales? Aquí sí lo podemos ver, el fondo de saco vaginal anterior, que sería este pequeñito, y el fondo de saco vaginal posterior, que sería mucho más grande o mucho más profundo. Lógicamente aquí porque la vejiga hace que este disminuya un poco, pero acá, recuerden que aquí detrás tenemos el fondo de saco de Douglas, entonces permite que vaginal posterior mucho más profundo. Miren la ubicación nuevamente, el útero en antero, porque recuerden que esto es anterior, esto es posterior, antero versus flexión. Miren que está flexionado hacia adelante. Esto es vejiga, esto es recto. ¿Okay? Aquí tenemos la vagina. ¿El útero dónde va ubicado? Va ubicado en lo que es la excavación pélvica, allí en la pelvis como tal. Miren que cuando queremos palpar el útero, hacemos una maniobra bimanual. Por un lado hacemos un tacto vaginal para empujar un poco el útero hacia, arriba y hacia adelante y tratar de palparlo con la otra mano por el abdomen. O sea, tratar de sacarlo de lo que es la pelvis, ¿sí? Para poder tocarlo, porque si no, no podríamos por la pelvis, ¿verdad? Entonces tratamos de sacar para poder tocarlo, empujarlo un poco. Por eso el útero, su posición normal es esta, la anteroversoflexión, no la retro. Fíjense que él está interpuesto entre lo que es la vejiga y el recto. Entre la vejiga y el recto ahí encontramos al útero. Veamos diferentes posiciones, ¿verdad? De este útero. Entonces miren, anteroflexión. Miren que esto es anterior, esto es posterior. Hacia acá están los miembros inferiores y hacia acá está lo que es abdomen. Entonces miren lo que él está en anteflexión. Está flexionado hacia adelante. Anteversión, que está echado hacia adelante. Una cosa es estar flexionado y otra es estar mirando hacia adelante. Entonces, estas dos en las que se combinan, anteroverso, flexión. Aquí lo vemos en retroflexión. Miren, esto es anterior, esto es posterior. Miren cómo está flexionado hacia atrás. Y esto sería en retroversión, echado hacia atrás. Cuando el útero está de esta manera, es más difícil que se produzcan embarazos. Se considera que estas mujeres tienden a padecer infertilidad. Muchas veces hay que intervenir, a veces quirúrgicamente, para colocarlo en su posición normal. Allí tenemos entonces lo que son las partes, lo que es el cuerpo uterino como tal. Miren, todo esto que tenemos aquí, que es el cuerpo, tendrá una cara anterior, que estará hacia la vejiga o cara vesical. Tendrá una cara posterior, también conocida como cara intestinal, rectal de hecho, y un fondo de útero, que es la parte, el fondo del útero, que es la parte más ancha, que sería esta, como la base de esa pirámide. Y va a poseer los dos bordes laterales. En estos bordes laterales recuerden que cuando ingresa la arteria uterina, toma estos bordes, se va a través de estos bordes. Entonces por eso aquí dice que está seguida por los vasos y los nervios del útero. Aquí lo vemos nuevamente, esto es anterior, esto es posterior, entonces esto será la cara vesical o cara anterior, miren, porque está en contacto con la vejiga, está en relación con ella. La cara intestinal o cara posterior, que es esta porque está en relación con las vísceras intestinales.
el fondo del útero, que es la parte más ancha, y los dos bordes laterales que aquí no los podemos ver, que irían aquí, borde lateral derecho y borde lateral izquierdo. Recordar aquí que aquí encontramos el fondo de saco de Douglas, y estos son los fondos de saco vaginales. Este es posterior, este es anterior, y aquí tenemos un fondo de saco pequeño, que ya lo habíamos visto cuando veíamos vejiga, que es el fondo de saco vesicouterino, porque está entre la vejiga y el útero. Recuerden también que esto es la porción vaginal o intravaginal del cervix o del cuello uterino. Aquí vemos el istmo del útero, ¿verdad? Que está entre el cuerpo y el cuello uterino. La parte más estrecha. Aquí vemos el cuello uterino como tal. Miren lo que aquí vemos, también esta, que es la... aquí tenemos esto que es el orificio cervical externo, y esto que estaría acá, que sería el orificio cervical interno. Aquí vemos la porción supravaginal, ¿verdad? Y esta que está aquí arribilla, y esta que está aquí es la porción intravaginal. Aquí vemos el útero cómo va cambiando. Miren ese útero en una niña recién nacida, luego a los 4 años, luego en la pubertad, en una adulta que no ha parido todavía, que es nulípara, y miren en una adulta que ya parió. Y luego de lo que es la menopausia, después de la menopausia, miren lo que ocurre. Cómo él se va atrofiando y va evolucionando y se va apareciendo nuevamente al de la recién nacida, al de la puber y el de la recién nacida. La configuración interna, pues ya sabemos que tenemos el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, su mucosa, que es el endometrio, el miometrio, que es todo esto, lo más grueso, y el perimetrio, que son las capas. Aquí tenemos también lo que es el orificio de la trompa de Falopio, los medios de sostén del útero. Entonces tenemos, en medio de sostén tenemos este ligamento que se llama ligamento ancho. Miren que son dos hojas. Ven que aquí hay una hoja anterior y una hoja posterior, y por aquí van a pasar lo que son los vasos. Aquí vemos el uréter, como pasa también, y lo que son los ligamentos uterosacros. Mírenlo aquí tenemos este ligamento uterosacro, que ya lo conocíamos también de cuando veíamos el sistema urinario. Aquí tenemos los ligamentos uterosacros que van desde el útero hasta el sacro. Así de sencillo. Y ligamentos uterosacros. Miren que aquí tenemos lo que es el recto como tal. Este es el fondo de saco de Douglas. Y esto que vemos a los lados del recto son las famosas fosas, rectales laterales, así que se llama, rectales laterales. Tenemos también, además de los ligamentos uterosacros, aquí no los vemos, pero hay unos ligamentos que van hacia adelante y se corresponden aquí donde están estos ligamentos uterosacros, pero por la parte anterior van hacia la vejiga y se denominan ligamentos vesicouterinos. Bueno, aquí tendríamos lo que es el ligamento redondo. Miren cómo viene este ligamento redondo. Y este ligamento redondo se origina aquí en lo que son los cuernos o ángulos superiores del útero, y muy cerca de lo que es la trompa, la parte intersticial de la trompa o intramural, y donde se origina el ligamento uterovárico, por debajo de él,
sale este ligamento redondo. Ese ligamento redondo es el homólogo en el hombre de lo que es el cordón espermático. ¿Ok? Es el ligamento redondo. Y él se va a dirigir a través de lo que es el conducto inguinal, así como hace el cordón espermático, pero se va a dirigir hacia lo que son la piel y lo que es el monte de Venus. Esa piel de ahí y los labios mayores. Hacia esa parte se va a dirigir ese ligamento redondo. Tenemos los uterosacros que ya lo vimos, los vesicuterinos que van desde la vejiga hacia el útero, el ligamento de McEnroe, que para poder verlo hay que quitar la cubierta que tiene el útero. Este ligamento está en el cervix como tal, mírenlo, el ligamento de McEnroe. Tendremos también unas inserciones vaginales y lo que es el piso pélvico, que es esto que ustedes conocen, que son los músculos elevadores del ano, ¿verdad? Este piso pélvico, que veremos en la próxima clase, lo que es periné y los músculos que están ahí. Bueno, aquí vemos el ligamento, lo que es el ligamento ancho del útero, que es toda esta zona, todo este salping que está aquí, este ligamento ancho. Aquí vemos por donde a través de ese ligamento ancho, que es todo esto, que son estas hojas, miren que me está cubriendo todo esto. Inclusive me llega a cubrir lo que es ovario y todo. Vemos cómo a través de él van a ingresar lo que es el uréter, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos, lo que es la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. Y también la arteria vaginal. Entran aquí a través de este ligamento ancho. Y aquí comienzan a recorrer hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo la arteria vaginal. Este me está ayudando a separar lo que es la parte rectal de lo que es la parte vesical, o sea, la vejiga. Mírenlo aquí, esto sería el ligamento ancho, este que vemos aquí, ligamento ancho. Miren cómo me está conectando al útero con las paredes, ¿sí? Las paredes de la pelvis. Y miren aquí cómo tenemos al ligamento redondo. Y miren por dónde toma, penetra aquí a través del conducto inguinal o canal inguinal y se va a dirigir hacia medial para llegar a lo que son a la piel de los labios menores y al monte del pubis o monte de Venus. Aquí viene este ligamento. Entonces él me va a sostener lo que es aferrar me aferra al útero, a lo que es la pared abdominal anterior. Aquí vemos el ligamento recto uterino, que está acá, entre lo que es el recto y el útero como tal. Mírenlo aquí, ligamento recto uterino, este que tenemos aquí. Tenemos también otros ligamentos como son los uterolumbares que van desde la parte posterior, desde la zona lumbar y van hacia el útero y se confunden allí llegando a lo que es el istmo, ¿sí? Los vesicuterinos que van a la fosa paravesical y a la fosa vesicuterina media. Tenemos también las inserciones vaginales que están en la porción vaginal, sobre todo en la parte superior, que es aquí donde ella se inserta. Aquí vemos, miren, el ligamento recto uterino. Esto es una visión posterior. Aquí vemos el uréter y todo esto es el ligamento ancho. Recuerden que el ligamento redondo no lo vemos en la cara anterior, lo vemos en la cara posterior, perdón, lo vamos a ver en la cara anterior. Bueno, aquí vemos las relaciones. Entonces, anteriores, vamos a encontrar a la vejiga, al fondo del saco vésico uterino. ¿Sí? En las relaciones posteriores, pues va a estar en relación con lo que es la cara anterior del recto, mediante el saco de Douglas que vemos aquí.
parte también de lo que son las porciones intestinales, van a estar en contacto con superiormente. En lo que es la parte del cuerpo, va a estar en relación con la trompa uterina, aquí vemos, hacia arriba, sobre todo con la trompa uterina, en la parte lateral, pero arriba. Y con el ligamento ancho en todo lo que es esos bordes laterales. Bueno, la irrigación. Entonces, la irrigación va a estar dada principalmente por la arteria uterina y accesoriamente a través de la arteria ovárica, que ya vimos que venía desde allá, desde la aorta, y por la arteria del ligamento redondo también. Entonces aquí vemos cómo ingresa, miren, de la ilíaca interna, se va a formar lo que es la arteria uterina, una rama, ella, y va lógicamente hacia el útero y ella me va a ir dando diferentes ramas. Vamos a mirarla, aquí se ve de mejor manera cómo viene lo que es la ilíaca común y se divide en ilíaca interna e ilíaca externa, ¿verdad? Y miren que de esa ilíaca interna se va a formar lo que es esta arteria llamada arteria uterina. Miren aquí. Y se va a formar también, me va a dar esta rama y esta rama que es la arteria vaginal, que miren hacia dónde va, hacia la porción vaginal. También va a tener otras irrigaciones colaterales, como son las del peritoneo, las vaginales, las helicinas. Aquí se ven de mejor manera la arteria uterina, que es rama de esta, que es la ilíaca interna, arteria uterina, y miren cómo ella se va por todo ese borde. Allí entre las dos hojas del ligamento ancho, ella entra y sigue allí hacia arriba. Y acá me va a dar la rama ovárica y la tubaria, que se van a unir y van a formar el arco tubo ovárico y el arco ovárico como tal, uniéndose con la ovárica del lado correspondiente. Aquí las vemos también, cómo van ingresando, lo que es esa arteria uterina, miren, y cómo se va por ese borde lateral. Aquí sí podemos ver lo que es la trompa, ¿verdad? Vemos aquí también, miren el uréter, cómo está en relación, cómo es la relación con el útero. Esto que sería el ligamento ancho, que hemos quitado aquí esa parte anterior del ligamento ancho. Por eso podemos ver todos estos vasos, porque ellos penetran aquí a través de ese ligamento. Y vemos cómo me da entonces también lo que es la rama vaginal, que va hacia lo que es la vagina, hacia la parte interna de lo que es la vagina, que sería esta. El drenaje venoso pues va a estar a cargo igual de la vena ovárica por un lado y de la vena uterina por el otro. La inervación se va a dar también a través de de lo que es sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y también tiene una inervación somática a través del nervio pudendo y la otra a través de lo que son el parasimpático y el simpático. La vagina es un órgano músculo-membranoso, mírenlo aquí, que va desde el útero hasta llegar a la vulva y constituye lo que se conoce como el órgano de la copulación femenina, ¿sí? Que es donde se introduce el pene durante el acto de la copulación o coito. Es un órgano también impar y también está ubicado en el centro, como lo está el útero. Su longitud pues va a variar de acuerdo a la edad y la dirección es siempre de una dirección oblicua, viene desde posterior y superior hacia anterior e inferior. Sus paredes se encuentran colapsadas, ¿sí?,
ya lo habíamos visto en el cadáver. Aquí no nos lo muestran bien, pero en el cadáver sí vimos cómo estaban colapsadas en estas porciones, las porciones más distales, y en las porciones más proximales van a estar separadas por esa porción del cervix uterino o de cuello uterino que logra penetrar en esa vagina. Allí lo vemos, miren cómo ellas están colapsadas y en esta parte donde están separadas. ¿Okay? Vemos también los sacos, los fondos de saco vaginales que se forman, el anterior, el posterior y los laterales. Y su irrigación va a estar dada por la arteria vaginal y también por unas ramas vaginales de la arteria uterina. Aquí vemos esta vagina y vemos aquí los fondos de saco, miren, laterales, los fondos de saco vaginales laterales. Y vemos aquí cómo se ve en ella el útero con su orificio cervical externo, que se va a conocer con el nombre de hocico de Tenca. Así le dan el nombre cuando uno lo mira a través de la vagina en una especuloscopia. Eso que tú ves se le da el nombre de hocico de Tenca en los libros antiguos. Bueno, aquí lo vemos como ella ingresa, lo que es la extremidad inferior, que se abre un orificio, que es el orificio o introito vaginal, o entrada de la vagina, y en la extremidad superior contiene lo que es el cuello uterino. Aquí lo vemos, esta imagen en una especuloscopia. Esto sería el cuello uterino con su orificio cervical externo. Y vemos que a esto se le da el nombre de hocico de Tenca. Esto sería el fondo de saco, sería superior, el techo, el piso. Entonces esto sería el fondo de saco vaginal superior, el fondo de saco vaginal, perdón, anterior, porque recuerden que esto es pared abdominal, anterior, posterior y los fondos de saco vaginales laterales. Ya la vez pasada también hablamos sobre esto. Su situación anatómica, pues ella va a estar colocada en su parte anterior, va a estar en relación con la uretra y la vejiga urinaria, por su parte posterior con el conducto anal, con el recto y el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino, como le quieran decir. Lateralmente va a estar en relación con la fascia pélvica visceral, los uréteres, con el elevador del ano. En el extremo superior se inserta lo que es el cuello uterino, que ya lo vimos, y en su extremo inferior vamos a encontrar el introito vaginal que va a salir a lo que sería la vulva, exactamente en el vestíbulo de la vulva, y que en la mujer virgen está cerrada por un repliegue mucoso llamado himen. Bueno, entonces los elementos de fijación, pues la vagina va a estar fijada a través de unos elementos de soporte como son el diafragma pélvico, que está formado por el elevador del ano, el músculo elevador del ano, que a su vez está formado por dos músculos, y lo que es el coccigio, antiguamente llamado ileococcigio. También va a estar el diafragma urogenital, que va a estar formado por el transverso profundo, el músculo transverso profundo del periné, y la fascia profunda del periné, que lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos periné. ¿Okay? Y unas inserciones que hay vasculares y otras fibrosas y musculares. Los 4 músculos que comprimen la vagina y actúan como esfínteres. Bueno, entonces encontramos un músculo que es el músculo pubo vaginal, que es este músculo que tenemos aquí, el pubo vaginal, este señor que tenemos acá, el esfínter uretral externo, que lo vimos en la porción donde está en el hombre, la uretra membranosa, y aquí en la mujer vamos a encontrar este esfínter aquí, miren, que me está rodeando. En el día de mañana lo veremos mejor, ahí tengo otras imágenes que están mejor. El esfínter uretrovaginal, que ese
ese esfínter, algunos dicen que sí existe, hay una polémica. Moore, la anatomía de Moore lo muestra. Aquí no lo veo muy bien. Él está rodeando la vagina y me ayuda a hacer también ahí unas constricciones. Y lo que es el músculo bulbo esponjoso. El músculo bulbo esponjoso, que tiene que ver con lo que es la porción eréctil, los cuerpos eréctiles del, eh, del clítoris. Bueno, la vagina pues va a tener lo que es un fondo anterior, ¿verdad? Un fondo posterior y unos fondos laterales, ya eso lo vimos, los fondos de sacos vaginales, también conocidos como fornix. El posterior, si lo vemos, es el más profundo, ya dijimos por qué, porque detrás de él está el fondo de saco de Douglas y no hay nada que lo presione. ¿Ok? La vagina durante el orgasmo puede aumentar su capacidad, y esto es por los músculos elevadores del ano que están en esta zona. Mírenlos aquí. Aquí estarían estos elevadores del ano. Aquí. Son estos musculillos que van hacia arriba. Aquí vemos los fondos de saco, el fondo de saco posterior y el fondo de saco anterior. Y aquí vemos los fondos de saco vaginales laterales. La irrigación ya prácticamente la conocemos a través de la arteria uterina. Queda una rama vaginal que va hacia las partes proximales de la vagina, y de la misma ilíaca interna también sale una arteria vaginal que va hacia las partes más distales de la vagina, hasta los tercios más distales. Mírenlo aquí, arterias vaginales cortas, ¿sí? Arterias vaginales largas, que son ramas de la ilíaca interna, que es esta, la larga. Las cortas, que son estas, que son ramas de la uterina. Y también el tercio inferior, el tercio más distal o tercio inferior, va a estar irrigado también por la arteria pudenda interna. A través de esta, miren, aquí la pudenda interna va hacia la parte más inferior, hacia el tercio más inferior. El drenaje pues se va a dar a través de lo que son los plexos venosos y uterinos, y a través de, van a salir a través de la vena uterina y de la vena vaginal, y también a través de la vena pudenda interna. La inervación va a estar dada también dependiendo de la porción. La mitad superior va a estar dada por el plexo hipogástrico, lo que es en la parte simpática por el plexo sacro como tal, y en la parte parasimpática lo que son los plexos pélvicos, y en la parte inferior lo que es el nervio pudendo interno. Bueno, a través de la vagina, como por sus relaciones que tiene estrechas hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, podemos a través de ella palpar algunas cosas. Por ejemplo, podríamos palpar hacia adelante la uretra, la porción vaginal del cuello uterino. Podemos palpar también la vejiga y el cuerpo del útero hacia adelante. Hacia atrás, pues podríamos palpar el recto, cualquier masa que esté allí en el fondo de saco de Douglas, cualquier colección, así sea líquida, sangre, lo que sea que esté allí, podemos palparlo. De hecho, a través de ese fondo de saco vaginal posterior podríamos drenar ese fondo de saco de Douglas. Con una jeringa podríamos atravesar ese fondo de saco, esa pared que lo divide allí, y por ahí sacar cualquier colección, sea líquido, o sea pus, sea sangre, lo que sea. Hacia los lados, a través de la vagina, podemos palpar los uréteres, porque recuerden que ellos van laterales. Los ligamentos, si están aumentados, el ligamento ancho, el ligamento redondo. Podemos también palpar ganglios linfáticos, bueno, o nódulos linfáticos. También podemos palpar los ovarios cuando están aumentados de tamaño, cuando se producen las anexitis, ¿sí? Que están aumentados de tamaño. Los
los podemos palpar, esos ovarios, porque ellos se desplazan. También podemos palpar lo que son las trompas de falopio. Vámonos a los genitales externos. Algunos colocan el monte de Venus como genital externo, otros dicen que no, pero bueno, dentro de la literatura estaba y por eso lo tomé, porque algunos de ustedes también lo nombraron en los mapas. Es una saliente redondeada que está situada debajo de la pared abdominal y está por delante de la sínfisis del pubis. Y está ubicada en la parte anterior de la vulva. Recuerden que esto es más anterior y esto sería posterior. Acuérdense, no es superior e inferior, sino anterior y posterior. Por eso entonces dice que está ubicado en la parte anterior de esta zona llamada vulva. Y está formado por tejido adiposo y una de sus funciones es ayudar a amortiguar, ¿verdad?, el golpe en lo que es el coito, el golpe de la pelvis. El monte de Venus, ahí tenemos también lo que son los labios mayores, que es un pliegue cutáneo alargado que va desde adelante hacia atrás, ¿verdad? Y desde arriba hacia abajo, y encontramos por dentro de ellos los labios menores, que son estos pliegues que están situados medialmente a los labios mayores y que están rodeando esta zona que se denomina vestíbulo de la vagina o vestíbulo vaginal. Allí en ese vestíbulo vaginal, que es esta zona, vamos a encontrar lo que son el orificio uretral externo, o también meato urinario o meato uretral, ¿sí? Y vamos a encontrar otro orificio más posterior, que es el orificio vaginal o introito de la vagina o entrada de la vagina, que eh, en la mujer virgen va a estar cubierto por una membrana llamada himen, ¿verdad? Encontramos también hacia la parte superior de los labios menores lo que es el clítoris, ¿sí?, que se presenta como una elevación allí en lo que es la parte superior del vestíbulo en sí, y que va a estar rodeado por formándole un capuchón, que es el capuchón del clítoris o prepucio del clítoris, que lo forman lo que son una de las hojas de la hoja posterior de los labios menores, porque hay una hoja anterior y esta hoja que sería la hoja posterior. Este clítoris representa la extremidad anterior única y mediana de lo que son los cuerpos cavernosos, así como en el hombre, que son cuerpos eréctiles que van a ayudar a lo que es la erección. En este caso, pues del clítoris. La vulva es un conjunto de órganos genitales externos, que ya dijimos, los que estaban allá afuera. Miren, monte del pubis o monte de Venus, aparato eréctil, las formaciones labiales, las glándulas anexas, todo eso lo vamos a ir viendo. Este monte del pubis se va a recubrir de vellos durante lo que es la pubertad, ¿verdad? Está por encima de lo que es la vulva como tal, que ya lo vimos, y está formado de tejido adiposo. La sínfisis púbica es esta que está aquí, él va a estar cubriendo esa sínfisis púbica. Los labios mayores son pliegues cutáneos, son pliegues de piel, por lo tanto van a tener folículos pilosos, ¿verdad? Lo que es músculos, ¿verdad? Van a tener la unidad pilosebácea, lo que es el pelo, los músculos erectores de los pelos que están allí, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, van a estar porque es piel, es dermis. Va a estar separado por un surco aquí, bueno, porque aquí esta mujer está en posición ginecológica, pero cuando una mujer está con las piernas cerradas, o mejor dicho, para no decirlo así, con las rodillas juntas, solo se va a ver lo que es una hendidura, que se va a conocer como hendidura vulvar. Solo se va a ver así una pequeña línea o un surco, ¿verdad? Cuando ya se para las rodillas, sí se ve lo que es el vestíbulo como tal, la hendidura vulvar ya abierta. Miren que aquí está la comisura anterior de los labios, ¿sí?
que por encima sería esta, la comisura anterior, y por debajo la comisura posterior, también conocida como horquilla. En los labios menores, que están por dentro, ¿verdad? Medialmente a lo que son los labios mayores, estos serían los mayores, y estos serían los labios menores, que me están delimitando lo que es el vestíbulo. Ella va a tener dos hojas, ¿verdad? Una hoja posterior que yo les dije que me formaba lo que era la hoja, perdón, anterior, me va a formar el prepucio del clítoris, y la hoja posterior, que sería esta, me va a formar lo que es el, el frenillo, lo que se conoce como frenillo del clítoris. Aquí vemos lo que es la hendidura vulvar. Miren que aquí están los labios mayores, estos son los labios menores, y miren que aquí está la hendidura vulvar, que está cerrada, ¿verdad? ¿Cuándo van a aparecer? ¿Cuándo aparece ella? Cuando se separan los labios mayores, aparece esa hendidura vulvar. Recuerden esto, no decir esto al separar las piernas, no. Siempre hablemos de rodillas para que se escuche mejor y la paciente pues no sienta que se le está diciendo algo como un poco feo. Entonces mejor le decimos que por favor separe las rodillas, y de esa manera se escucha mejor. Aquí vemos un himen, ¿verdad? Lo que es esa membrana que está cubierto cubriendo ese introito vaginal en las mujeres vírgenes. Y vemos que tiene diferentes formas, una forma anular, una forma tabicada o septada, una forma cribiforme con un montón de agujeritos. Aquí lo vemos después de una relación, cómo quedan. Miren que quedan unos como unas salientes, se conocen como carúnculas mirtiformes. Y aquí lo vemos ya después del parto, miren cómo queda. En este paciente que tenemos aquí, estamos viendo un himen de qué tipo. ¿Quién me dice? ¿De qué tipo es ese himen? Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué tipo de himen? Profe, ese es caruforme. ¿Cómo? El caruforme. No. Si notan allí, este es un himen. Miren cómo ven aquí como si estuviera, algo lo estuviera protruyendo desde allá adentro hacia afuera. ¿Sí lo ven? Ese es un himen imperforado. Es una de las características, es bastante raro, pero sí sucede. Miren que es un himen imperforado, no tiene ninguna perforación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasaría con ese himen imperforado? ¿Qué problemas traería? El periodo. El periodo. Entonces, mujer con amenorrea dice, oye, tengo amenorrea, tengo 18 años, 19 años y nunca he visto la menstruación. Entonces, uno le coloca en posición ginecológica y se ve este abultamiento. ¿Qué es este abultamiento? Las menstruaciones que están retenidas. En algunas pacientes asisten a consulta porque eso se infecta, esa sangre ahí dentro, y entonces produce signos de infección, fiebre, dolor, calambres, malestar general, ¿entiendes? Y entonces va hasta... ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que perforarlo con un bisturí. Se perfora, lógicamente te quitas, aquí este explorador está de frente, debe colocarse de lado, porque cuando perfore esto con la hojita de un bisturí, esa sangre va a salir, la sangre retenida, va a salir como un proyectil. ¿Okay? Existe también otra variedad que no encontré por aquí, que es el himen elástico, en donde esta piel de aquí tiene muchas fibras elásticas, y entonces eh, no se rompe en la primera menstruación sexual, sino que puede romperse en dos, tres o cuatro relaciones sexuales después. Porque es tan elástico que cuando ingresa el pene, se estira junto con el pene y no se perfora. Bueno, hablemos del aparato eréctil, lo que es el clítoris, y lo que son los bulbos del vestíbulo.
Entonces el clítoris, mírenlo aquí, y va a tener unos cuerpos, ¿verdad? Que son estos los pilares de los cuerpos cavernosos, como tal. Y va a tener sus bulbos esponjosos, que son estos que tienen aquí, y que se van a corresponder también con lo que es el glande de ese clítoris. Recuerden que el clítoris es un homólogo al pene. Tiene un glande, tiene un cuerpo y tiene una raíz. Y tiene también sus cuerpos cavernosos y tiene su bulbo esponjoso. Aquí vemos, miren en esta mujer, aquí vemos el monte de Venus y miren ese clítoris que es está bastante aumentado de tamaño. Fíjense que tiene más cara de un pene, ¿verdad? Este clítoris, esta es una paciente con algo que se denomina pseudohermafroditismo. La palabra pseudo, con P-S-E-U-D-O, significa que parece, pero no es. Entonces, al decir pseudohermafroditismo, decimos que parece hermafroditismo, pero que no es hermafroditismo. En la especie humana no existe el hermafroditismo, existe el pseudohermafroditismo. ¿Okay? Parece, pero no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que esta niña tenga lo que nos dice el hermafroditismo. El hermafroditismo nos dice que aparecen los dos sexos y no podría ser porque recuerden que uno son homólogos del otro. ¿Sí me comprenden? Uno es homólogo del otro. Entonces lo que sí aparece es que en una niña, con su vagina, con su vulva, con todo, un clítoris es bastante aumentado de tamaño. Entonces cuando entra en erección, miren, se ve como un pene y esto hace que entonces la gente hable de un hermafroditismo. Recuerden que la formación de los órganos sexuales es una formación que si no es una cosa, es la otra, pero no pueden coexistir los dos al tiempo, porque uno depende de otra. Por ejemplo, no podría haber labios mayores si hay escroto, porque los labios mayores, cuando se cierran hacia adelante, es lo que me va a formar el escroto, ¿sí? Y los labios menores y todo esto me va a formar las otras capas, que ya vimos que las 7 capas esas que están ahí rodeando los testículos. Entonces, no puede haber uno sin que haya el otro. No podría haber un clítoris y haber un pene, porque son homólogos. No podría haber ovarios y haber testículos, porque o hay uno o hay otro. Sí, sí me están entendiendo, ¿verdad? Porque a veces nos meten eso en la cabeza y que hermafroditismo. Entonces, no, no. Hay pseudo hermafroditismo, parecería, pero no lo es. Bueno, encontramos también lo que son las glándulas anexas. Entonces aparecerán las glándulas parauretrales, o sea, el prefijo para significa al lado de, entonces parauretrales al lado de la uretra, al lado del orificio uretral. Y aparecen estas que también se conocen como glándulas de Skin, o si usted le quiere decir en español, Skene, también es válido. O le dice Skin o le dice Skene, como usted quiera. Eh, También vamos a encontrar a los lados de lo que es el orificio vaginal o introito vaginal o entrada de la vagina, vamos a encontrar las glándulas vestibulares mayores, porque existen vestibulares menores en todo el vestíbulo. Y existen las vestibulares mayores llamadas también glándulas de Bartolini. Aquí las vemos en una paciente real. Vemos la uretra, el orificio uretral, y vemos la glándula de Skinny, la del lado derecho. Y vemos aquí debajo, miren, a los lados y un poco hacia abajo, en lo que es casi ya en la horquilla del introito vaginal, vemos la glándula de Bartolini. Recuerden que la función de ella pues es ayudar a lo que es a la lubricación del vestíbulo y de la entrada a la vagina como tal, para favorecer la copulación. Aquí vemos, están al lado a lado del orificio vaginal, más o menos 1 centímetro, desemboca en la labia de los labios menores y secretan líquido lubricante en la hora de la relación sexual.
La vascularización pues va a estar dada por las arterias pudendas internas, que ya sabemos que son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y también va a estar dada una parte por lo que son las pudendas externas, que son ramas de los vasos femorales, sobre todo en lo que es la parte más superficial. Y el drenaje se va a dar a través de los plexos venosos que están en la parte posterior del pubis, llamados también plexos de Santorini. Allí vemos, miren aquí donde está la pudenda interna y cómo de esa pudenda me va a dar ramas que van a irrigar a lo que es la vulva, ¿sí? Miren que aquí ya está una arteria para la glándula de Bartolini. Aquí la vemos de mejor manera. Vemos la pudenda interna, cómo sale a través de este agujero en la membrana obturatriz, del agujero obturador. ¿Se acuerdan del sacro, del hueso sacro? Y el agujero obturador, ahí hay una membrana llamada membrana obturatriz, y por ahí ella deja pasar a través de este hiato lo que son los vasos pudendo, la arteria, la vena y el nervio pudendo. Pudendo interno por aquí pasa. Y entonces me va a ir dando, ella se va dividiendo y me da lo que son las rectales inferiores o hemorroidales inferiores también en la literatura antigua. Y me va dando lo que son las perineales, la perineal transversa, me da también lo que es la labial posterior. Miren aquí, la dorsal del clítoris, la vulvar vestibular, que va hacia lo que es esto, que es la zona de los cuerpos cavernosos y del bulbo y el vestíbulo, y la clitoriana profunda, que estamos aquí más hacia arriba. Tengo bastante... Cuéntame, ¿ibas a decir algo? Bueno, aquí encontramos entonces lo que es el drenaje venoso hacia los plexos venosos, luego de ahí a la vena dorsal profunda del clítoris también, y ellos van a ir a drenar a la vena pudenda interna y pudenda externa. Aquí vemos la inervación. Entonces miren, aquí en un círculo verde me habla de la inervación del nervio ilioinguinal menor, que me inerva lo que es el pubis y los labios mayores como tal. El nervio genitocrural me va a inervar esta zona, la zona la porción anterior de la vulva, y tiene lo que es vestíbulo y toda esta zona medial. Y el nervio pudendo interno me va a inervar toda esta parte, la parte más posterior, ¿sí? Porque recuerden que va hacia atrás, lo que son parte de los labios mayores, pero la parte más posterior, el ano como tal, los músculos que están aquí en el perineo, los músculos de la vulva, e inclusive una rama clitoriana. Allí vemos cómo se distribuyen estos nervios desde el nervio pudendo y cómo se van distribuyendo. Aquí vemos también, esto es la pelvis, aquí vemos las espinas ciáticas, mírenla aquí, y cómo por detrás pasa ese nervio pudendo, ¿sí? Atravesando a través de lo que es la membrana obturatriz por ese hiato pudendo donde pasa el nervio, la arteria y la vena pudenda. Bueno, aquí está un resumen de lo que sería la inervación autónoma de ella y cómo se da, y comparándolo también con tanto hombres y mujeres. Bueno, chicos, aquí entonces viene un video. Me dicen si hay sonido.
¿Tiene sonido? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Déjenme, yo apago mi micrófono. Los intrapélvicos están constituidos por esto, el útero, esto, las trompas, estas son las trompas aquí, las trompas, y los ovarios. Ahí están los ovarios. Sepárenme, ayúdenme, sí. Ahí están los ovarios. ¿No es cierto? El útero, que se encuentra inmediatamente por encima de la vagina. Esta es la vagina, esta es la vagina. Ahí ustedes están viendo, esta es la vagina, ¿no? Que se encuentra dentro de la vagina, ¿no? Entonces, tiene una porción que se llama el cuello, el istmo, el cuerpo y el fondo. Aquí está. La posición anatómica de esto es en anteverso flexión, es decir, que el cuerpo está flexionado un poco sobre el cuello, o sea, así, en esta posición, no es tan recto como usted está, ¿no? En anteverso flexión, ¿sí? Flexionado y un poco vertical, así, dentro de la cavidad pelviana. Entonces, a esto se continúa con las trompas. Aquí está, estas son las trompas útero-ováricas. ¿Por qué? Comunican el útero con el ovario. Esta trompa útero-ovárica se caracteriza porque presenta de fuera hacia adentro las fimbrias del pabellón. Estas son las fimbrias. Entonces, luego tenemos la ampolla o la porción dilatada, el istmo, y la porción intersticial o intramural o intrauterina. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora, esta trompa está en contacto a través de las fimbrias con el ovario. Este es el ovario, que se encuentra ubicada en la fosa ovárica. Y la fosa ovárica es esta. ¿Cómo está limitada la fosa ovárica? Miren, por arriba la ilíaca. Está la fosa ovárica. Miren, ahí está aquí, ¿no? Ya, aquí está las ilíacas, la ilíaca externa. Por detrás está limitada por el uréter y la ilíaca interna, esa fosa. Y por fuera por el ligamento ancho. Ahora bien, en la mujer multípara ya no ocupa la fosa ovárica, sino retroovárica, por detrás. O sea, entonces por detrás de la ilíaca interna y del uréter. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora vamos a encontrar, entonces, en esta región primero, este es el ligamento, un ligamento amplio, grande, que contiene la arteria ovárica, ¿no? Este es el ligamento lumbo-ovárico, que va desde la región lumbar hasta el polo superior del ovario. Otro ligamento que encontramos es este ligamento redondo, que va desde el cuerno del útero hacia los labios mayores, pasando por el conducto inguinal, ¿cierto? Perfecto. Después, ¿qué cosa? Los ligamentos anchos.
Estos son los ligamentos anchos, que vamos a ver, aquí está. Mire, este es el ligamento ancho. Vamos a ver así. Quisiera que ustedes me saquen fotito. Ahí está, ligamento ancho, ahí está. ¿Se ve? Aquí está. Eso es. Uno que, mire, de la trompa, una porción superior que es el mesosalping y una porción inferior que es el mesometrio. Entonces, aquí mesosalping, mesometrio, esta porción. Si ustedes quieren, aquí. Otro ligamento es este, es el ligamento útero ovárico. Este. Sepáramelo un poquito, por favor. Acá. Aquí, este. Este es el ligamento útero ovárico, del útero al ovario. Este se ve perfectamente. ¿Sí? Exacto, ahí está. Este es el ligamento. ¿Se ve? Ligamento útero ovárico. ¿No es cierto? Ahí. Ligamento. Y aquí atrás. Es como cuernitos, ligamento útero sacro. Útero sacro, lado izquierdo, útero sacro, lado derecho, rodeando al recto, del sacro al útero. Y entre los dos ligamentos útero-sacros se encuentra el torus uterino. Este es el torus uterino, en la cara posterior del útero, más propiamente del cuello uterino. Ahora, lo que nos interesa también saber es ver el uréter. Miren, este es el uréter. Este uréter que se dirige hacia la vejiga, hacia la vejiga, está cruzada por esta arteria flexuosa, la arteria uterina, en este ligamento que se llama ligamento cardinal, ligamento cervical o antiguamente ligamento de McEnroe. Este entrecruzamiento entre la arteria uterina y el uréter se realiza a 2 centímetros o 1,5 centímetros por fuera del cuello uterino. Ahí está, este es el cuello uterino y ahí se está cruzando la arteria uterina y el uréter. Es genitales intraperoneales. Saben de memoria, labios mayores, labios menores, etc. ¿Ya está? Ok, chicos, con eso hemos terminado. Profe, 20 preguntas. usted me podría mandar el link, es que no me sale bien el video, entonces no lo pude ver bien. Ok. Otra pregunta.